Evelyn, David, Linda, muy buen día. Bienvenidos a esta primera sesión de Espacios Abiertos con su asesor virtual. Les menciono mi nombre, es Francisco Javier Camacho Flores y voy a ser su asesor para este módulo número 14. En esta semana nosotros estamos iniciando con nuestra unidad número uno, materia y energía, y debemos de realizar las entregas, además de las actividades que se encuentran en plataforma, pero particularmente sobre nuestra actividad integradora número uno, el átomo y sus alcances, y nuestra actividad integradora número dos, la materia. Voy a mencionar algunos aspectos que son muy importantes para la correcta entrega de estas actividades integradoras y con ello puedan obtener la máxima calificación de estas actividades. Y también concientizarnos desde el principio de nuestro eh, propósito general de este módulo número 14, que tal vez pueda parecer un poco ajeno, pero a lo largo de estas semanas, algo evidente es que nos va a quedar muy claro el alcance que tiene este módulo. Para ello, si tienen alguna duda particular, algún comentario, alguna sugerencia para estas sesiones, no duden en tomar directamente el audio de esta plataforma y realizar directamente su pregunta, o bien que pueden escribir por el chat de esta plataforma si tienen algún inconveniente técnico. Se está realizando una grabación de la sesión del día de hoy, la cual se subirá a la plataforma de YouTube, donde para sus compañeros que no tienen la oportunidad de integrarse en este horario, puedan revisar el video y colocar las dudas que se generen de la sesión en la sección de comentarios. Lo importante es que tanto en esta sesión como en la grabación que se subirá a plataforma, sigan las normas de comunicación virtual. Y vamos a revisar, y es importante que nos quede claro cuál es el propósito formativo de este módulo número 14. Y es reconocer las características del pensamiento científico que sustenta las ciencias experimentales. ¿Qué ciencias experimentales nosotros vamos a estar abordando en este módulo número 14? Como ustedes habrán dado cuenta, esta primera semana, esta unidad 1, vamos a abordar fuertemente lo que es química. ¿Por qué química? Es una ciencia experimental y algo muy importante de nuestro propósito es que nos va a ayudar a comprender la estructura de la materia. Para ello es importante que nosotros conozcamos conceptos químicos y que sepamos cómo es que se organiza la materia y que da origen a todas las cosas que nosotros podemos observar, que nosotros podemos medir. No solamente no es la única ciencia experimental que vamos a abordar y que existe. Para nuestra semana número 2 vamos a entrar a algunos conceptos de física. Para nuestra semana número 3 vamos a entrar a conceptos de biología, algunos temas de ecología, de nutrición, de bioquímica, y todas estas son ciencias experimentales. Este tipo de ciencias experimentales, la siguiente semana nosotros vamos a conocer qué es el método científico experimental o simplemente método científico. Ese método científico nos lleva a la obtención de lo que es conocimiento científico. Y el método científico y el conocimiento científico, ¿qué tienen que ver con el pensamiento científico? Bueno, ese conocimiento científico nos lleva a comprender y a desarrollar ese pensamiento científico para analizar la dinámica del universo. ¿De qué universo nosotros hablamos dentro de este módulo número 14? Nosotros no hablamos de planetas, de estrellas, de todos esos astros que vemos en el firmamento. No, ese universo natural es el lugar donde yo me desarrollo. Ese universo natural es mi casa, mi espacio de trabajo, es mi comunidad. Ese universo natural soy yo mismo o puede ser otro ser vivo. Así es que nosotros vamos dentro de este módulo número 14,
a través de lo que es el conocimiento científico y las ciencias experimentales que nosotros vamos a abordar, nos va a ayudar a reconocer las características del pensamiento científico. Y algo muy importante que nos va a quedar claro en nuestra semana número 3, comprendiendo la estructura de la materia y la interrelación que tiene con la energía. Así es que este módulo es muy interesante, nos va a llevar a conocer nuestro entorno y sobre todo nos va a ayudar a comprender desde un punto de vista bioquímico, nutricional, químico, biológico, qué es lo que pasa con los organismos vivos, qué es lo que pasa conmigo mismo, porque yo soy ese universo natural, donde ocurren muchos fenómenos naturales y nos va a ayudar a poder desglosarlos y a comprenderlos de una mejor forma. Ahora bien, David, Evelyn, Linda, ¿tienen alguna duda en particular acerca de nuestras actividades integradoras número uno y número dos? Bueno, si no hay alguna duda, voy a arrancar con una pequeña explicación para que no quede alguna duda de cómo entregar y qué aspectos son importantes para nuestra actividad integradora número uno. Si llega a surgir alguna duda, con toda confianza, tomen el audio y realicen su pregunta de forma directa. Recuerden, y algo que deben de tener muy presente, estas sesiones son dedicadas para ustedes, son exclusivas para ustedes, así es que no se queden con alguna duda, algún comentario. Muchas gracias, David. Y vamos a ver si a lo largo de esta presentación llega a surgir alguna duda. Para nuestra actividad integradora número uno, el átomo y sus alcances. ¿Cuál es el propósito de esta actividad? Es utilizar los conocimientos que nosotros aprendimos acerca del átomo, de esos modelos atómicos que nosotros vamos a revisar, para reflexionar cómo es que estos influyen para formar enlaces y cómo es que participan esos átomos en las reacciones químicas. Ya empezamos con algunos conceptos que tal vez sean un poco diferentes. Gracias, Evelyn. ¿Qué necesitamos? Necesitamos conocer los modelos atómicos. Se nos están solicitando cuatro. El modelo atómico de Dalton, de Thomson, de Rutherford y de Bohr. Son los únicos modelos atómicos, no, no son los únicos modelos atómicos, pero son los más importantes. Y estos cuatro modelos atómicos nos ayudan a comprender el comportamiento de la materia. E históricamente son muy importantes. ¿Para qué? Para identificar las características de lo que es una reacción química y una ecuación química. Y comprendiendo la teoría atómica, vamos a saber cómo es que se forman esos enlaces químicos. Solamente hay tres enlaces químicos. Hay otro tipo de interacciones, pero lo que nos importa es esos enlaces químicos que dan origen a sustancias nuevas que participan en algo llamado reacción química. Vamos a ver qué es eso, qué es reacción química, qué es una ecuación química, ¿no? Algo importante. En esta actividad nosotros vamos a hacer un video. En ese video tenemos que salir a cuadro. Tiene que estar explicado con nuestra propia voz y no se preocupen, nosotros vamos a realizar un guión escrito que en nuestra exposición nosotros vamos a leer. No, ustedes no se preocupen por aprenderse todo de memoria, no es necesario. Para ello es importante que realicen ese guión escrito, que ustedes en su video salgan a cuadro mostrando sus dibujos de esos modelos atómicos que se les están solicitando. Esos dibujos de esos modelos atómicos deberán de estar hechos con una herramienta digital. Pueden ser en Word, en PowerPoint, en Paint. Si ustedes conocen alguna herramienta de diseño, pueden utilizarla. Algo importante, tiene que ser una herramienta digital, ustedes no lo pueden realizar a mano, ¿ok? Eso es importante. Y tienen que realizar este video explicando las características de estos modelos atómicos, de estos cuatro que se les están solicitando, de Dalton, de Thomson, de Rutherford y de Bohr, en un video de una duración de entre 3 y 5 minutos.
Al menos 3 minutos, máximo 5 minutos. Puede ser un poquito más sin problema, pero no puede ser menos, sino eso va a afectar su calificación. Ese video, ustedes van a iniciar mencionando su nombre y su grupo. Después van a presentar cada uno de esos modelos atómicos que ustedes que ustedes dibujaron y van a explicar las diferencias que existen entre ellos. Para ello van a realizar un guión escrito en un documento en Word. Aquí en este documento, ustedes van a colocar la liga o el enlace de dónde se encuentra su video, porque ese video lo tienen que subir a la nube. Lo pueden subir a Drive, a OneDrive, a Dropbox, lo pueden subir a YouTube. Y en el documento que ustedes suban con su guión, ese guión recuerden que ustedes lo tienen que leer mientras estén realizando su exposición. Ahí van a colocar el enlace de donde se encuentra ese video. Ustedes tienen que explicar sus modelos atómicos. Tienen que presentar sus dibujos en el video. También van a explicar la diferencia que hay entre una reacción y una ecuación química, la forma en que los átomos forman enlaces y cómo se clasifican estos enlaces. Y una vez que hayan subido su video a la nube, van a colocar ese enlace en el documento donde está su guión y ese documento lo van a guardar con la siguiente nomenclatura, iniciando por sus apellidos, guión bajo, su nombre y la clave de esta actividad que es M14S1AI1. Algo muy importante. Cuando suban ustedes su video a la nube y lo compartan mediante el enlace conmigo, por favor asegúrense de dos aspectos muy importantes. El primero es que sea el archivo correcto. Y lo segundo, que me den los permisos de acceso para que yo pueda revisarlo. Algunas veces ustedes suben su video, comparten el enlace, pero es un video privado y no puedo observarlo. Si no puedo observarlo, no puedo calificarlo. Así es que, por favor, verifiquen que el enlace yo pueda tener acceso a él. También de igual forma, por favor, estén pendientes de su retroalimentación. En algunas ocasiones o no es el archivo correcto o no puedo tener acceso. Así es que en la retroalimentación les voy a estar indicando el motivo por el cual no ha podido ser evaluado su actividad para que realicen las correcciones a la brevedad posible y estemos en tiempo de calificarlo dentro de los tiempos establecidos. Por ello es importante que estén al pendiente de las retroalimentaciones que yo les brinde de las actividades que ustedes suban. Ahora, preguntas. ¿Cómo puedo yo realizar mi video? Si voy a realizar una presentación, imaginen, tengo oportunidad de realizar mis modelos atómicos en PowerPoint. Pues puedo aprovechar lo que es PowerPoint para realizar mi presentación. Hago mis dibujos en PowerPoint, aprovecho la misma plataforma, la misma herramienta para yo realizar esta presentación. Y PowerPoint tiene una aplicación que se llama grabación de pantalla. Yo puedo grabar mi pantalla con ayuda de mi cámara saliendo, recuerden, es importante que yo salga a cuadro en el video. Y de esta forma puedo generar el video de mi presentación aprovechando si es que lo hago directamente en PowerPoint. Yo hago mi presentación y yo estoy consciente de que no todos tienen la misma versión de PowerPoint y quizás no tengan esta aplicación de grabación de pantalla. Bueno, entonces puedo enviar mi presentación a mi celular y en mi celular utilizar la aplicación de grabación de pantalla mientras yo salgo a cuadro realizando la explicación de mis modelos atómicos, de lo que es una reacción química, qué es una ecuación química y cómo se clasifican los enlaces químicos. Pero van a decir, es que no tengo suficiente espacio en mi celular o mi cámara frontal tal vez está dañada y no puedo realizarla. No se preocupen, existen programas gratuitos como Fraps, Open Broadcaster, QuickTime Player, Kazam.
Cualquiera de estas herramientas de uso gratuito me permiten hacer una grabación de pantalla mientras yo salgo a cuadro. Ya de últimas, que se me dificulta utilizar alguno de estos programas, que en PowerPoint no me permite salir a cuadro, bueno, le puedo pedir a algún amigo o algún familiar, mientras esté presentando yo mis dibujos, que realice un video mientras realizo esta exposición, saliendo a cuadro presentando mis dibujos en una herramienta digital que yo ya realicé, leyendo mi guión escrito. Recuerden, un video entre 3 y 5 minutos. Podemos nosotros realizar el video de diferentes formas. Ahora, tenemos todas estas eh, herramientas para poder realizar el video. Yo les recomiendo y de forma encarecida que utilicen Canva. Ustedes, por ser estudiantes de prepa en línea, tienen acceso a Canva. Canva tiene autoformas, yo puedo realizar mis dibujos con las herramientas que tiene Canva y además realizar un video saliendo a cuadro. ¿Por qué les recomiendo Canva? Porque además de ser una herramienta versátil, además de que por ser estudiantes de prepa en línea tengo acceso a Canva, va a ser una herramienta que vamos a estar utilizando a lo largo de este módulo número 14. Así es que les recomiendo que lo utilicen desde este momento. Tal vez ya, no, seguramente ya lo habrán utilizado para otros módulos. Así es que continúenlo utilizando. Así no tengo pues, necesidad de subirlo a la nube, se queda guardado en lo que es Canva y a mi asesor virtual le envío mi guión escrito con el enlace de Canva de donde se encuentra mi video que yo realicé. Así es que tienen diferentes opciones. Yo les sugiero que utilicen Canva para poder realizar esta actividad integradora número 1. Hasta aquí, estudiantes de prepa en línea, David, Evelyn, Linda, ¿tienen alguna duda de cómo realizar o cómo abordar nuestra actividad integradora número 1? Gracias, Linda. Nosotros, esta actividad la debemos de dibujar esos modelos atómicos. Bueno, ¿por qué debemos de dibujar esos modelos atómicos? ¿Por qué tenemos modelos atómicos? ¿Qué es un átomo? Un átomo. El concepto, este concepto y esta idea de lo que es un átomo surge desde los antiguos filósofos griegos. Los filósofos griegos, desarrolladores del pensamiento y de muchas ciencias como la astronomía, la medicina, las matemáticas, la biología, eh, se preguntaban de qué están hechas las cosas que nos rodean. Un filósofo llamado Demócrito de Agrigento, entre el año 400 o 300 antes de Cristo, él imaginaba que todas las cosas que están a nuestro alrededor están hechas por pequeñas partículas muy diminutas e indivisibles. A estas partículas les dio el nombre de átomos. De hecho, átomo significa indivisible. Él imaginaba que existían átomos de madera, que eran pequeñas esferas muy pequeñas que se unían y macroscópicamente formaban la madera, que había átomos de agua, que había átomos de tierra, que había átomos de oro, que había átomos de tela, de todos los materiales que nos rodeaban, que eran observables en ese momento, estaban hechas por pequeñas partículas a las cuales les dio el nombre de átomos. Esto se quedó como una idea, como una idea filosófica. Hasta principios del siglo XIX,
allá por principios del 1800, un químico inglés de nombre John Dalton. John Dalton era un químico que trabajaba particularmente con metales, con los metales que se conocían hasta ese momento. A principios del 1800 no se conocían todos los elementos que hoy nosotros tenemos en la tabla periódica. No se conocían de forma pura. Dalton trabajaba con metales y él trabajaba particularmente con lo que es el cobre. Él retoma este concepto de Demócrito de Agrigento e imagina que esas pequeñas partículas, que retoma el nombre de átomos, eh, que se empiezan a tener un arreglo vectorial. Es decir, que esas pequeñas partículas empiezan a acomodarse de tal forma que dan origen a los materiales que nosotros conocemos, dan origen al cobre y las características que, por ejemplo, que tiene el cobre, así como la plata o el oro, el hierro, el sodio o el manganeso. Dalton imagina que esos átomos son pequeñas esferas sólidas, completamente sólidas y eléctricamente neutras, semejante a lo que es una bola de billar. Este modelo atómico, increíblemente simple, y a pesar de su simpleza, es uno de los modelos atómicos que más nos ayuda a representar los átomos, porque por la sencillez, nosotros representamos los átomos como unas bolitas. Dalton representa como esas esferas. A pesar de la sencillez de este modelo atómico, este modelo perduró durante casi 100 años. Fue hasta finales del 1800 cuando otro científico de nombre Joseph Thomson, que estaba estudiando con algo que se llaman rayos catódicos, con un tubo de rayos catódicos, él hace un descubrimiento muy importante. Él crea una corriente de energía, una corriente luminosa. Los si han visto lo que eran las televisiones antiguas, se habrán dado cuenta de que eran unas cajas y que tenían un cinescopio. Este cinescopio es como un tubo de rayos catódicos. ¿Por qué? Porque en un extremo se crea una corriente de energía que se proyecta en forma de luz en una televisión. El tubo de rayos catódicos que utilizó Thomson simplemente era un tubo donde corría un haz de energía visible. Lo visibilizó al rodear este tubo con óxido de flúor. Cuando él observa el paso de este haz de energía, acerca un imán y él hace un descubrimiento muy importante. Observa que este haz de luz se dobla. Cuando acerca el polo negativo de un imán, ve que este haz de luz se repele. Y cuando acerca este haz de luz, perdón, el polo del imán positivo, ve que el haz de luz se dobla y se ve atraído. Entonces descubre que los átomos también están formados por unas partículas con carga negativa, al cual les da el nombre de electrones. Joseph Thomson es capaz de determinar la relación entre la masa y la carga de estas partículas que él descubrió, llamadas electrones, pero no tiene la capacidad ni la tecnología para determinar tanto la masa como la carga de forma independiente. Entonces, Thomson imagina que estos átomos están formados tanto de partículas negativas como de partículas positivas. Las partículas positivas son protones y las partículas negativas son electrones. Y que todas están dentro de esta esfera. Que están, algo muy importante, al igual que Dalton, él determina que los átomos son eléctricamente neutros. Y para que eso pueda ser posible, debe de tener tanto la misma cantidad tanto de cargas positivas como de cargas negativas. Es decir, la misma cantidad de electrones que de protones. Él hace su modelo atómico y coloca esta esfera con las partículas tanto positivas como negativas embebidas dentro de esta esfera.
En lo particular, yo creo que es el modelo más feo que existe de los átomos. No importa si es bonito o es feo, eso depende del observador. Pero fue apodado el budín de pasas o el panqué de pasas por la forma en cómo diseña este modelo atómico. Unos años más adelante, otro científico, Ernest Rutherford. Ernest Rutherford, con ayuda de otros científicos como diseña un experimento. Lo que él hace es una pistola de partículas radiactivas, de partículas de alta energía. ¿Cómo es esta pistola? Él toma una caja hueca de plomo, y se coloca ahí una masa radiactiva, de hecho de polonio. El polonio ya había sido descubierto, ya se conocían los fenómenos de radiactividad por Marie Curie y Pierre Curie. Y dentro de esta caja de plomo tiene una abertura. Así es que el polonio emite partículas radiactivas, partículas alfa, partículas beta y partículas gamma. Las partículas alfa tienen muy poca energía. Las partículas beta poseen mucho más energía y tienen una carga. Y las partículas gamma, esas tienen muchísima energía. Y son proyectadas hacia el frente. ¿Por qué? Porque está hueca esta caja. Con ello controla la dirección de esas partículas. Y lo que hace es colocar al frente de esta abertura de la caja, coloca una lámina de oro increíblemente delgada pero muy densa. Lo que él observa al disparar estas partículas reactivas, él observa que la mayor parte de estas partículas eh, son proyectadas hacia el frente y traspasan esta lámina de oro. Con lo que se da cuenta de algo muy importante, que las partículas, al atravesar esta lámina de oro, se da cuenta de que lo que compone a los átomos en más del 99% es espacio vacío. ¿Por qué? Porque estas partículas pueden atravesar lo que es esta lámina de oro. Las partículas gamma. Se da cuenta de que las partículas alfa, que tienen una carga positiva, se repelen y no atraviesan lo que es esta lámina de oro. ¿Por qué? Porque alrededor o dentro de este átomo que prácticamente está vacío, existen esos electrones y que existen los electrones girando alrededor de algo, por lo cual no pueden traspasar estas partículas con esta carga. Pero después se da cuenta de algo muy importante. Algunas de estas partículas que atraviesan la lámina de oro golpean y colisionan con algo muy denso, y es lo que hace que desvíe su trayectoria. Cuando desvían su trayectoria, mide los ángulos de desviación y surge un nuevo modelo atómico. En este modelo atómico se da cuenta de que los átomos tienen un núcleo, y ese núcleo es muy denso y es muy pequeño, y que alrededor de este núcleo se encuentran girando los electrones. En donde se encuentran los electrones, Rutherford le llama nube electrónica, y surge un nuevo modelo atómico. Las partículas positivas que componen el núcleo, estos protones, ahí se encuentran, y los electrones con carga negativa girando alrededor del núcleo. Más adelante, un científico inglés de nombre Niels Bohr desarrolla el siguiente modelo atómico. Él efectivamente, como Rutherford, determina que los átomos tienen un núcleo muy pequeño y muy denso donde se encuentran las partículas positivas llamadas protones. Pero los electrones efectivamente se encuentran girando alrededor del núcleo, pero se encuentran en capas u orbitales. Estos niveles tienen cada uno diferente energía en los cuales se sitúan estos electrones, y a cada uno de estos niveles los ordena les da nombres o los indica con letras K, L, M, N, O y P. En realidad
7 niveles en los cuales se encuentran los electrones y cada nivel tiene más energía que uno anterior. Estos son los 4 modelos atómicos, un poco incompletos. ¿Por qué? Porque en el núcleo se sospechaba que existían también otro tipo de partículas para poder estabilizar esos átomos. Se sospechaba que existían estas partículas, pero no fue hasta 1931 cuando Millikan descubre estas partículas subatómicas llamadas neutrones. Los neutrones y los protones se encuentran en el núcleo atómico muy pequeño y muy denso, y alrededor de este núcleo lo que se encuentran son los electrones girando alrededor de este. Estos son los 4 modelos que nosotros debemos de dibujar mediante una herramienta. ¿Son los únicos modelos atómicos que existen? No, no lo son, no son los únicos modelos atómicos. Existen más, pero estos 4 son suficientes para conocer las características de la materia. Ahora bien, ¿por qué utilizamos modelos atómicos? Porque hasta el día de hoy no tenemos la tecnología, a pesar de que nuestra tecnología es muy avanzada, de que nos permite comunicarnos en tiempo real, independientemente del lado del mundo en donde nosotros estemos. A pesar de toda esta tecnología que hemos desarrollado, no hemos sido capaces de ver esencialmente lo que es un átomo. ¿Ok? Es por ello que nos regimos bajo estos modelos atómicos, pero los descubrimientos que hicieron todos estos científicos ponen en evidencia cómo es que se comportan y cómo es que se componen estos átomos. Faltan algunos años o decenas de años o cientos de años para poder conocer lo que es un átomo, sí, efectivamente, pero las características que tienen estos átomos nosotros ya las conocemos gracias a estos modelos atómicos y los descubrimientos que hicieron estos científicos. Ahora bien, eh, ¿por qué es importante conocer estos modelos atómicos? Porque con ello nosotros conocemos las características y los secretos de la materia. Y dentro de estas características nosotros podemos explicar cómo es que se comportan estos átomos. De aquí que es importante conocer las fuerzas que estabilizan a las sustancias que nosotros conocemos. Todas esas sustancias que están a nuestro alrededor, esos compuestos se estabilizan mediante enlaces químicos. Y los enlaces químicos solamente existen 3. ¿Existen otras fuerzas que estabilizan esos materiales y en general a la materia? Sí, existen otras fuerzas. Son fuerzas electrostáticas, como fuerzas de Van der Waals, fuerzas de London, interacciones dipolo-dipolo, dipolo inducido, en fin. Pero estas fuerzas no constituyen lo que son enlaces químicos. Solamente hay 3, lo que es un enlace metálico, un enlace iónico y un enlace covalente. Y bueno, ¿por qué tenemos 3 tipos de enlace? Porque también nosotros podemos caracterizar a los materiales y a las sustancias en función de cómo reaccionan y cómo forman estos enlaces. El enlace metálico es característico entre los metales y las aleaciones y les da características particulares. Este enlace metálico surge entre átomos metálicos. Eh, los electrones que se encuentran en el último nivel son compartidos entre todos los átomos que conforman un material. Al estar libres y pasar entre un átomo y otro átomo, les da características especiales a los materiales. Por ejemplo, al estar libres estos electrones pueden conducir el calor y también pueden conducir la electricidad. Por ello es que nosotros utilizamos los materiales como conductores eléctricos, gracias a este tipo de enlace. Pero también es algo característico, es que en muchos metales, nosotros a simple vista podemos distinguirlos. ¿Por qué? Porque los metales tienen un brillo característico. Por ejemplo, aquí tengo un botecito de aluminio, espero que lo puedan ver. Y este brillo que presenta este bote
Es gracias a esos electrones que se encuentran libres en este último nivel de energía. También les da ese característico brillo metálico. Y también es importante la conducción térmica. Es por eso que nuestros utensilios que nosotros utilizamos en nuestra cocina, pues son de metal. ¿Por qué? Porque este tipo de enlace le permite la conducción y la transmisión de calor. El siguiente tipo de enlace es un enlace iónico. ¿Cómo surge este enlace iónico? Este enlace surge de la atracción de dos tipos de especies químicas. Una especie química, en su último nivel electrónico, le hacen falta pocos electrones. En estos orbitales o en estos niveles electrónicos alcanzan una saturación con 8 electrones. Aquellos que casi tienen 8, que casi, porque la mayoría, exceptuando los gases nobles, les hacen falta electrones. Los que tienen más electrones, recuerden que los electrones tienen una carga negativa, pues son muy electronegativos, es decir, tienen una carga negativa. Los átomos o las especies químicas que tienen poquitos electrones en su último nivel son menos electronegativos o de una forma arbitraria llamémosle electropositivos. Entonces vamos a tener especies químicas que tienen poquitos electrones en su última capa y especies químicas o átomos que tienen muchos electrones en su última capa. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando estos están cerca unos de otros, el que tiene muchos electrones le va a robar o va a secuestrar ese electrón del que tiene poquitos. Al perder este electrón, el que es electropositivo, se va a estabilizar con los electrones que le quedan en sus niveles anteriores. Y el átomo que roba ese electrón se va a estabilizar porque va a completar su orbital donde le hacen falta electrones. Al tener más electrones, la especie que toma o que secuestra ese electrón, pues se vuelve más electronegativo. Y la especie que pierde o que dona ese electrón, al perderlo, se vuelve muy electropositivo, digámoslo de esta forma. Y pasa lo mismo que con el magnetismo. Si yo tengo un polo positivo y un polo negativo, estos se van a atraer. Al formarse estas especies, una muy negativa y una muy positiva, estos se van a atraer y de esta forma surgen el enlace iónico, porque la especie que se vuelve más negativa se llama anión y la especie que se vuelve positiva se llama cation. Ambos son iones y de esta forma surge el enlace iónico. Para el enlace covalente, en el enlace covalente, aquí los átomos o las especies químicas, aquí no van a andar compartiendo todos sus electrones, tampoco se van a andar robando los electrones. Lo que ocurre en el enlace covalente es que las especies atómicas o las especies químicas que están o que les hacen falta electrones, los van a compartir. Al compartir un par, comparten un par de electrones, ese par de electrones estabiliza a ambas especies químicas o ambos átomos. De esta forma surge el enlace químico más fuerte que es el enlace covalente. El que le sigue en fuerza es el enlace iónico y el enlace químico más débil es el enlace metálico. Recuerden que en su video ustedes también tienen que explicar y clasificar los tipos de enlaces químicos que existen. ¿Y por qué es importante que nosotros comprendamos lo que, en primera, de qué está hecha nuestra materia? Está hecha de átomos y estos átomos tienen electrones. Algunos tienen muchos, otros tienen poquitos y forman enlaces. ¿Y por qué forman enlaces? En primera, al que le hace falta, roba y se estabiliza. Al que tiene poquitos, pierde uno y se estabiliza. Es decir, los átomos y las especies químicas tienen que tomar esos electrones
o cederlos para poderse estabilizar. De esta forma hacen enlaces químicos y para poder hacer ello reaccionan. Entonces, ahora sabemos algo muy importante. Esos átomos reaccionan, esas sustancias químicas reaccionan para poderse estabilizar. Este proceso se llama reacción química. Una reacción química va a ser este proceso en el cual una, dos o más sustancias van a cambiar su composición para convertirse en sustancias nuevas. En una reacción química, las sustancias que se van a transformar se van a llamar reactivos, y las sustancias nuevas que se están formando se van a llamar productos. Y van a adoptar diferentes características, van a ganar características o tal vez pierdan características respecto a lo que son los reactivos. Eh, Recuerden, esto pasa a nivel atómico y nosotros no podemos ver los átomos. Así como nosotros estamos aprendiendo acerca de estos modelos atómicos para poder representar esas partículas que conforman todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor, nosotros hacemos uso de las ecuaciones químicas para idear lo que está pasando en una reacción química. En una reacción química, nosotros no podemos ver cómo es que esos átomos forman sus enlaces, cómo es que pierden electrones. No. Nosotros lo que vemos son reactivos y después de la reacción química lo que vemos son los productos, son esas sustancias nuevas que están formando. Pero nosotros no vemos ese proceso de transformación, no vemos cómo es que efectivamente están ganando electrones, perdiendo electrones, formando enlaces o rompiendo sus propios enlaces. Como no podemos ver lo que ocurre en una reacción química, nosotros la simbolizamos por medio de lo que es una ecuación química. La ecuación química nos simboliza aquello que está pasando en esa reacción química. Como no lo puedo ver, yo nada más puedo ver los reactivos y después cómo ya se convirtieron en productos, necesito simbolizarla por medio de una ecuación química y es muy semejante a como puede ser en una ecuación matemática. También utilizo símbolos, pero utilizo símbolos químicos. Todo lo que se encuentre a la izquierda de una reacción, a la izquierda de una flecha, le voy a llamar reactivo. Y todo lo que se encuentre a la derecha, le voy a llamar producto. Ojo, las flechas que nosotros vamos a encontrar me va a indicar el sentido de esa reacción química. Podemos encontrar una flecha a la derecha, una flecha a la izquierda o una flecha en ambas direcciones. Una flecha más grande que una que otra nos implica que tal vez esos reactivos se formen más rápido lo que son los productos o que esos productos se regresen a formar reactivos. ¿Ok? Pero en una ecuación química siempre vamos a tener sustancias a la izquierda separadas por una flecha y los productos siempre a la derecha. Izquierda reactivos, derecha productos. Ahora, vamos a ver signos de más. Eso nos quiere decir que son las sustancias que están participando en esa reacción. Dentro de los símbolos químicos, los vamos a representar con letras. ¿Por qué? Porque es la simbología química. Dentro de esta simbología química, vamos a ver lo que son dos tipos de números. Vamos a ver unos números pequeños que acompañan al símbolo químico y se llaman subíndices. Esos subíndices son propios del símbolo químico. Yo no los puedo modificar. Esos símbolos, esos subíndices pertenecen al símbolo químico y son propios de esa sustancia. Si yo modifico ese subíndice, entonces estoy hablando de una sustancia completamente diferente. Los subíndices no se modifican, son propios del símbolo químico. Pero nosotros también observamos, y esto es muy importante para nuestra actividad integradora número 2, unos números grandes a la izquierda, tanto de los productos como de los reactivos, a la izquierda de los símbolos. No los vemos en medio, no los vemos a la derecha, siempre a la izquierda. Estos números grandes se llaman coeficientes estequiométricos, se llaman coeficientes de reacción o simplemente coeficientes. También se les llega a llamar coeficientes químicos. En términos sencillos, son coeficientes.
Estos coeficientes, estos números, nos indican la cantidad de moléculas de esa sustancia que están participando en esa reacción. Y adivinen qué, eso yo sí los puedo poner a voluntad. Si yo necesito un coeficiente porque necesito más moléculas, yo lo modifico y puedo subir el coeficiente o disminuir un coeficiente. Algo importante para que no nos cause confusión. ¿Qué es lo que pasa si yo no veo que ese símbolo químico tiene un coeficiente a la izquierda? Existe un coeficiente. Cuando yo no observo un símbolo químico y no tiene un coeficiente a la izquierda, el coeficiente es uno, pero el uno jamás se coloca dentro de lo que son las reacciones. ¿Por qué? Porque va implícito. Se colocan a partir del 2 o más. Algo también muy importante, estos coeficientes estequiométricos o coeficientes siempre son números enteros, siempre. Yo no puedo utilizar números decimales, al menos en este momento no. Lo que sí puedo utilizar son números fraccionarios. Y así es como se compone lo que es una ecuación química. Y esta ecuación química me representa lo que está pasando dentro de lo que es mi reacción química. Recuerden, en esa reacción química están participando lo que son los reactivos y se están transformando, están rompiendo sus enlaces, formando enlaces nuevos, con ello están perdiendo características o ganando características nuevas. Yo no puedo ver esa situación de cambio. Yo, terminada esa reacción, yo lo que observo son sustancias nuevas llamadas productos con características diferentes también. ¿Cómo es que yo simbolizo eso? Pues por medio de una ecuación química. Hasta aquí. David, Evelyn, Linda, ¿tenemos alguna duda con lo que es nuestra actividad integradora número uno? Gracias, Evelyn. Pues me emocioné mucho hablando sobre los átomos y las reacciones químicas. Bueno, recuerden que para entregar su actividad ustedes deben de hacer un video saliendo a cuadro. eh, Deben de hacer uso de un guión escrito que deben de leer. Ustedes sin mayor problema, ustedes van a leer ese guión, explicando sus modelos atómicos, cuatro modelos atómicos que se nos están solicitando, el de Dalton, el de Thomson, el de Rutherford y el de Bohr, dibujados en una herramienta digital. Además, tienen que explicar lo que es una reacción química y una ecuación química y cómo es que esos átomos forman enlaces y, bueno, la clasificación de esos enlaces químicos dentro de su video que debe de durar entre 3 y 5 minutos. Y ya casi bueno, es que ya se nos está acabando el tiempo de esta sesión. Voy a hablar únicamente de las pautas de nuestra actividad integradora número 2 y aquí voy a hacer, y debo de ser claro, en nuestra actividad integradora número 2 nosotros debemos de hacer el balance de una ecuación. ¿Para qué? Para manifestar lo que es una ley muy importante, que es la ley de la conservación de la materia. El propósito de esta actividad es identificar las propiedades, los estados de la materia, así como las leyes relacionadas con ella para reflexionar sobre los fenómenos que se nos presentan en nuestra vida cotidiana. Vamos a hacer uso de un simulador. En ese simulador de la materia vamos a conocer las características de esas partículas en estado sólido, en estado líquido y en estado gaseoso. Vamos a poder jugar y divertirnos mucho con un simulador para ver qué es lo que pasa en un sistema cuando yo aumento la temperatura, cuando disminuyo la temperatura, cuando aumento la presión, cómo es el comportamiento de esas partículas para poder comprender lo que es los estados de la materia. ¿Cómo es que se comportan esas partículas que conforman esta pluma? ¿Por qué mi pluma que está en estado sólido tiene un comportamiento diferente a los líquidos como el agua? ¿Por qué el agua tiene características parecidas al aire que yo respiro, que está en estado gaseoso?
Por ello es muy importante, diviértanse mucho utilizando ese simulador. Ya después de divertirse mucho, por favor, les recuerdo, nuestro ADC el día de ayer dio una sesión. En esa sesión, él principalmente se enfoca a algo que es el balance de las ecuaciones químicas. Debemos de conocer lo que es una reacción química y lo que es una ecuación química. Vamos a hacer uso de estas ecuaciones químicas para poner y manifestar lo que es la ley de la conservación de la materia. Así es que tenemos que balancearla. Ya se nos acabó el tiempo de esta sesión, pero por favor les pido encarecidamente, revisen su actividad, entren al simulador. Si tienen problemas o se les complica todavía lo que es un balance, porque yo sé que es complicado las primeras veces que realizamos un balance. Primero, revisen la sesión de nuestro ADC que la dio el día de ayer. Él se enfoca mucho en el balance. Si persisten dudas acerca de lo que es el balance, en la sesión del próximo viernes, al iniciar la sesión, ustedes me advierten, ¿sabe qué, asesor? Vamos a realizar muchos balances para que me quede claro cómo balancear una ecuación química. Y hacemos ejemplos. Ustedes, por favor, me indican si es que tienen algunas complicaciones para el balance y dedicamos la sesión del viernes, explicamos rápidamente y nos vamos a hacer ejemplos de balances por si todavía queda alguna duda. ¿Qué les parece? Ok, bueno, me da gusto que les haya quedado la clara, aquellos detalles puntuales para que entreguemos de forma correcta nuestra actividad integradora número uno y nuestra actividad integradora número dos. Espero que se diviertan mucho en el uso del simulador. Y si nos trae dolores de cabeza el balance, me acuerdan el día viernes antes de iniciar nuestra sesión. Vamos a realizar balances y realizamos muchos balances para que nos quede claro. Estudiantes de prepa en línea, Evelyn, David, Linda, para mí es un gusto integrarme con ustedes como su asesor virtual. Recuerden que estas sesiones están diseñadas exclusivamente para ustedes. Se nos acabó el tiempo, me apasioné hablando sobre los átomos y los modelos atómicos. Pero el día viernes nos enfocamos única y exclusivamente a nuestra actividad integradora número 2. Y si hay problemas con el balance, pues entonces voy a tratar de confundirnos más para que al final podamos resolver todo esto. Para mí es un gusto y que tengan un muy bonito día. Hasta luego. Adiós, Evelyn. Adiós, Andrés. Adiós, Linda. Hasta luego.